Voy a invitarle a abrir su Biblia en el Evangelio según San Mateo, capítulo 14, versículo 22. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedida a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma. Dice, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy. Se inclinan sus rostros en reverencia. Vamos a invocar el favor de Dios, su ayuda, su gracia, su misericordia. Aquí está el Espíritu Santo en esta hora. Y yo sé por el testimonio del Señor, y no se necesita discernir. Hay gente preocupada, pero su palabra dice: confiad, yo soy, Él es, no tengan miedo. Oramos. Padre, venimos a ti en el nombre de Jesús. Nos acercamos al trono de la gracia buscando auxilio para el oportuno socorro. Hemos leído tu palabra divina. Estamos confiando en tus promesas. Rogamos en este momento que el poder de tu Espíritu Santo unja oídos, corazones, unge los labios de tu siervo, y que en esta hora te engrandezcas, te magnifiques, te glorifiques, te reveles, des la porción que cada vida necesita para la gloria de tu santo nombre. Escóndeme detrás de la cruz de Cristo y revélate, Señor, en tu palabra viva y eficaz, la cual trae bendición a nuestros corazones. Confiando en tu palabra, sujetamos todo poder contrario a tu voluntad. Todo espíritu antagónico lo ponemos bajo la sangre de Cristo y tomamos victoria en el nombre poderoso de Cristo, para tu gloria y para tu honra. Gracias, Señor. Gracias, Cristo. Amén, Señor. Amén, Señor. Puede tomar su lugar. El tema de esta ocasión, por si quiere guardarlo, a la cuarta vela de la noche. Hay dos expresiones en la escritura que hemos leído, que quizás le den sentido a esta palabra en esta hora. En el versículo 22 comienza diciendo: enseguida. Otra revisión dice luego. Enseguida. Luego quiere decir al momento, inmediatamente. Jesús hizo, ordenó, mandó a sus discípulos que subieran al barco y que fueran al otro lado del lago mientras él despedía a la gente. En el mismo capítulo, el escritor cambia las palabras y usa la expresión lago de Genezaret y mar de Galilea. Para los que estudian la Biblia, sabemos que es lo mismo el lago de Genezaret que el mar de Galilea. Cristo acababa de terminar un magnífico milagro. Encontramos que Él había multiplicado el pan y los peces y acababa de alimentar a una multitud aproximada de 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Apenas habían terminado de recoger el sobrante de lo que había quedado, cuando dice la escritura que inmediatamente, diga qué sabio es el Señor. Hermano, Dios es sabio. Dios es sabio.
A veces nos permite ir a un lugar, a veces no. Diga, Dios es sabio. Diga, tiene cuidado de mí. Él tiene cuidado de nosotros, hermanos. Hermanos, aprende este principio. Somos incapaces de cuidarnos nosotros mismos. El ser humano es, usted y yo somos incapaces de cuidarnos de un accidente. La Biblia dice que al momento, inmediatamente, a raíz, si sabes que los discípulos hubieran dicho, ¡ay, ay, ay! Multiplicó el pan. Estamos con el mero, mero. Y el Señor dijo, rápido, a la barca. Yo me imagino así, pero ¿cómo, por qué? Y la gente diciendo, ¿y qué más ha hecho el maestro? Y ellos así como, a ver, hagan fila. Voy a hablar con usted. Imagino a Pedro y a Juan y a Jacobo diciendo, espérense, a la gente. Y Jesús diciendo, no, a la barca. Y así como, ¿qué, Señor? ¿No nos vas a dejar aconsejar, darles tu palabra? Porque a veces nos creemos así la última Coca-Cola que existe en el desierto. Inmediatamente, a raíz del milagro, en medio de la admiración, del gozo y de la alegría, del regocijo, Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca, estando todavía asombrados, no solo los discípulos, sino también la multitud, por lo que el Señor acababa de... Hermano, Dios es sabio. Estando todavía admirados, los discípulos y las personas, inmediatamente Él le dijo a sus discípulos, suban a la barca y vayan al otro lado del lago. Pregunto yo, ¿Cristo sabía que les iba a azotar la tormenta? ¿Sabía Cristo que les iba a azotar la tormenta? ¿Sabía o no sabía? ¿Sabía Cristo lo que les iba a ocurrir unas cuantas horas después? ¿Sabía los momentos de desesperación por los cuales sus discípulos iban a pasar? Eran sus discípulos, eran sus amados. Cristo no solo lo sabía, sino que Cristo los estaba enviando, los estaba poniendo en la barca y les estaba diciendo, vayan al otro lado del lago. No solamente consciente Cristo, sino premeditadamente los puso en el barco. ¿Sabía Cristo? Cristo no solo sabía, sino que premeditadamente los estaba enviando. Los despachaba a donde la tormenta los iba a azotar. Cristo es omnisciente, Él conoce el pasado, el presente y el futuro. Él ve todas las cosas antes que sucedan. Aún a sus discípulos, a los que amaba y a quienes había, eran sus discípulos, eran sus amados. Él los había seleccionado, los había tomado y los había apartado. Ahora les dice, suban al barco. El escritor nos dice que hizo a sus discípulos, dice el 22 en esta preciosa Biblia, enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca y les dio órdenes de ir al otro lado del lago. Y él se fue. ¿A dónde se fue? ¿A dónde se fue? Se postró sobre su rostro para orar de rodillas y comenzó a orar al Padre. Cristo había multiplicado los panes y los peces a la caída de la tarde. Dice un versículo anterior, creo que es el 15, cuando anochecía, se acercaron sus discípulos. Y fíjate, la tarde estaba terminando y los discípulos le llegan a Jesús con el problema y le dicen, ya es tarde. Vayan, mira lo que dice el texto. Jesús le dijo, no tienen necesidad de irse, dales vosotros de comer. ¿Qué es lo que no sabían ellos? ¿Qué es lo que no sabían? Diga, ¿no sabían quién era el que estaba ahí? No sabían que ahí estaba Dios, el creador del mundo, porque por Él y para Él fueron hechas todas las cosas. A Él sea toda la gloria. El día declina y la multitud desfallece. Había puesto a sus discípulos en la barca luego de haber multiplicado el pan.
se había separado de ellos, se había postrado de rodillas en la montaña. Habían comenzado a pasar las horas y habían comenzado a pasar las horas, y el escritor sagrado dice que estando en medio de la travesía se desencadenó la tormenta. Estando a la mitad del camino se desencadenó la tormenta. El cielo se ennegreció, el viento comenzó a rugir, las olas se levantaron encrespadas y amenazaban con deshacer la embarcación, y Cristo estaba en el monte solo, orando. Cristo estaba de rodillas. Habían comenzado a pasar las horas. El escritor sagrado dice que estando en medio de la travesía se desencadenó una tormenta. El cielo se puso terrible. Cristo estaba en el monte solo orando. Bendito el nombre maravilloso de Cristo. Las horas fueron pasando, los discípulos usaban porque a veces decimos, sí, vamos a poder, sí. Acuérdate que varios de ellos eran pescadores y estaban luchando con las velas, si era de velas o era de remo, y estaban ahí trabajando, usando su fuerza, sus habilidades. Trataban de mantenerse a flote a toda costa. Cristo, que es omnipotente, que es omnipresente y omnisciente, los veía, pero no iba a ellos, Él les contemplaba y Él seguía orando. Él es omnisciente y Él sabía, Él les contemplaba y Él seguía orando. Y pasó toda la primera vela de la noche, y pasó toda la segunda vela de la noche, y pasó la tercera vela de la noche, y Cristo esperaba, consciente el Señor que su tiempo en la tierra estaba terminándose. Qué importante es cuando nosotros sabemos que Dios es bueno, y el que está gobernando el viaje sabe bien cómo está haciendo todas las cosas, que Él es sabio sin medida, y Él tenía que entrenarlos, tenía que prepararlos. Aquel grupo de individuos que Él había seleccionado, conscientes de que tenía que prepararlos para realizar la tarea que tenía que llevar a cabo cuando Él regresara al Padre. Cristo esperaba que la lección concluyera. Qué bueno es esto. A veces pasamos una prueba rápido, a veces pasamos una tormenta rápido y no aprendemos de ella. No, qué bueno que el Señor los dejó en la tormenta. Cristo esperaba que la lección concluyese, a que la clase de ese día terminara, y que toda enseñanza que Él quería darles llegara a su fin, a su culminación, a su conclusión. Cristo, aunque los amaba, aunque los veía, Cristo esperaba. Bendito Dios. Dice la palabra de Dios que a la cuarta vela de la noche, cuando ya la barca crujía, cuando ya las ondas los deshacían, cuando todo parecía perdido, cuando ya parecía que no había esperanza, a la cuarta vela de la noche, Jesús dice en el versículo 26, vino a ellos andando sobre el mar. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido esta experiencia? Yo me estaba acordando cuando yo estaba entrando al hospital, saliendo, porque qué bueno, como dice un profeta, Luis, trasvásanos y entonces el Señor dice, no ha sido trasvasado. Qué bueno fuera, y lo digo de verdad porque a lo mejor esta es la última oportunidad, y no, qué bueno fuera que el hermano hubiera ido al hospital y salido del hospital, y hubiera ido al hospital y salido del hospital, porque eso se llama trasvasar. Y entonces, porque cuando tú dejas un líquido y entonces lo malo se sedimenta, entonces lo trasvasas, pero sigue habiendo mal, se queda el sedimento aquí, pero sigue habiendo mal, y te esperas un tiempo, te esperas en que todo, y lo vuelves a trasvasar. En la medida que lo vas trasvasando, va quedando limpio el líquido,
llámese agua, va a quedar. Qué bueno hubiera sido, porque cuando yo iba al hospital y salía del hospital, yo me acuerdo cuando yo dije, ya me rindo, ya llévame. Ya dije, ya llévame. Están bien pequeñitas mis hijas, yo quería verlas terminar la primaria, pero ya llévame, ya. Yo dije, yo me acuerdo cuando oraste por mí, hoy me estaba acordando, hoy estaba llorando y Ceci me ungió. Y yo recuerdo una noche tener un sueño. Y yo siempre lo digo, lo testifico, porque es mi experiencia. Vas en un túnel negro, en un túnel oscuro, no sabes ir a la izquierda, a la derecha, no tienes papá que te ayude, no tienes mamá, no tienes hijo, no tienes hermano, no tienes hermanos de religión, no tienes nadie. Y yo me acuerdo que yo sueño que voy como en un túnel y allá a lo lejos hay una luz pequeña. Y a la cuarta vela de la noche, yo no sé cuántos de nosotros hemos sido testigos de este testimonio personal en nuestras vidas. ¿Cuántos hemos tenido esta experiencia? Claro que dirá usted, yo nunca he estado en el mar, nunca he estado en un barco. O usted dirá, nunca he andado sobre el agua. Pero llevándolo al terreno espiritual, ¿cuántas veces nuestra barquilla que navega en el mar de la vida ha sido azotada por las tormentas, por las tempestades, por los vientos contrarios? Las olas se han levantado, parece que no hay salida, no hay solución, nos parece que Dios no nos oye, parece que se ha olvidado de nosotros. Qué bendito es el nombre de Cristo. Escuche bien, a la cuarta vela de la noche, no antes ni después, hemos tenido la experiencia y tenemos que testificarlo, de ver a Cristo majestuoso. Yo sé que va a ser el caso de algunos de ustedes. Por eso te estoy dando esta palabra hoy, porque va a ser nuestro caso. Cuando parece que ya todo está terminado, Él va a aparecer. Tenemos que testificarlo, de ver a Cristo majestuoso, poderoso, engrandecido, glorificándose, llegar hasta nosotros para socorrernos. Qué bendito es su nombre. Los judíos dividen la noche en 4 periodos de 3 horas y los romanos en 3 periodos de 4 horas. Pero en el pasaje que estamos leyendo hoy dice que a la cuarta vela, que son entre las 3 y las 6 de la mañana, a la cuarta vela de la noche, entre 3 y 6 de la mañana, Cristo los despachó en la tarde, si me permite la expresión. Los envió a la tormenta, los mandó a la tormenta, los metió en la tormenta. Habían pasado la mayor parte de la noche luchando con la tormenta, y a la cuarta vela de la noche, no antes ni después, Cristo vino a ellos. Como siempre aparece Él, majestuoso, poderoso, maravilloso, increíble. Él va a permitir que nuestra fe sea probada, que nuestra fe se meta al horno, a la prueba. Nuestra fe tiene que ser Cristo vino a ellos. Los que están relacionados con ambientes de hospitales y los que están relacionados con cuidado de enfermos saben que hay algo que no se explica en este periodo de tiempo de las 3 a las 6 de la mañana. Cuando se está en este periodo crítico, en estas horas críticas, son horas decisivas. Si el enfermo llega a rebasar este tiempo de las 3 a las 6 de la mañana y logra amanecer, por regla general, no es una regla tácita, por regla general el paciente mejora un poco más. También las autoridades del orden judicial han probado que se realizan más crímenes, más asaltos, más accidentes en el periodo de 3 a 6 de la mañana. Es una hora difícil del día, de 3 a 6 de la mañana. Yo creo, no me lo crea a mí, es una suposición mía, que de 3 a 6 de la mañana los poderes de las tinieblas son invocados. Es la hora que precede al amanecer, es antes de la mañana, es esta hora. Ya viene la mañana para nosotros los cristianos, ya va a amanecer. Tanto le hemos esperado, tanto le hemos rogado, tanto le hemos dicho que venga por su pueblo, que parece que ya no vamos a, si estos días no fuesen acortados. Es una hora difícil del día, es el tiempo que precede al amanecer, es la hora que anticipa la salida del sol,
Es la hora que, según los que saben más, las 3 de la mañana es la hora más de mayor oscuridad en el día, la hora de mayor oscuridad. Permítame decirlo así: siempre que Cristo sea el que me guíe, siempre que sea Él que me conduzca, siempre que vaya Él al frente, no importa si el maestro me despacha a la tormenta, si me despacha al desierto, no importa que me despache a la tormenta o que me lleve a otro lugar o que me mande al fin del mundo. Él sabe lo que está haciendo. Yo no sé cuántos de ustedes puedan decir conmigo: Él sabe lo que está haciendo. Él no se equivoca. Él tiene cuidado de mí. Él tiene mucho cuidado de Ceci, tiene mucho cuidado de Susi, tiene mucho cuidado de Mimi, de Raquel. Le hemos servido. Este es nuestro Dios. Como dice Isaías, en Él hemos esperado toda la vida, toda la vida. El cristiano vive como a tientas, creyendo como si todo estuviera tan oscuro y no sabemos. Y Él dice: a la derecha, Elí. Y entonces vamos a la derecha: párate, Elí. Y Él nos habla y tenemos que creerle, y tenemos que creerle. Qué bueno es el amor de Dios. Todavía sigue siendo una tremenda verdad que todas las cosas juntas, según Romanos 8:28, según Romanos 8:28, todas las cosas juntas nos ayudan para bien. ¿Para todos? No se equivoque. Lee Luis 8:28. Escucha, porque esto es determinante. Una cosa es que Ceci ame a Dios y otra cosa es que Dios le ama. Pero ahí está diciendo, otra vez Luis, y sabemos que si Ceci ama a Dios, todas las cosas le van a ayudar a ella. O sea, gracias Luis. No se trata de que si Dios ama a Ceci, porque Dios ama a todo el mundo, pero no todo el mundo ama a Dios. Otra vez, no se trata, la sintaxis es correcta. No se trata de los que Dios ama, no, porque Dios ama a todos. Dios no quiere que nadie se pierda, pero el texto dice que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien a aquellos que aman a Dios. Sus discípulos no eran ángeles, eran humanos como usted y yo. Y no dudo que en medio de la tormenta, ellos se preguntaron: ¿por qué el Señor nos puso en este barco? ¿Por qué nos mandó para acá? ¿Por qué estás en esta barca? Yo muchas veces le dije: creo que entendí mal, no era tu voluntad que yo viniera a Tierra Blanca. Los discípulos pudieron haber dicho: ¿por qué el Señor nos puso en la barca? ¿Por qué nos mandó acá? ¿Por qué nos despachó en la tarde? ¿Por qué no esperó para mañana? ¿Por qué quiso que pasáramos la tormenta? Y como si fuera poco, los dejó solos. Es necesario que muchas tribulaciones y muchas pruebas vayamos con Cristo. Se quedó en la montaña. Escuche bien esto: el Señor está interesado en bendecirnos, sí, pero Él está más interesado en entrenarnos. Él está interesado en mostrarnos su amor, pero también está interesado en que mi vida espiritual se desarrolle, crezca y madure, y que aprenda la lección, el entrenamiento en este camino de fe. Como el Padre amoroso, Él me ama. Diga: como el Padre amoroso, Él me ama. Pero como el Padre responsable, me va a capacitar.
No me lo tome a mal. Por lo que viene, yo estoy tranquilo. No me lo tome a mal. Usted va a decir, no. ¿Te acuerdas, Ceci, cuando en los años más difíciles del principio, tercer, cuarto año, un hombre llegó a la puerta y tocó este hombre, este caballero? Me dijo, el pastor Eli. Le dije, yo soy. Me dijo, ¿me ayuda a orar? Y yo casi, ¿por qué o qué? Le digo, sí. Y así con Padre, en el nombre de Jesús, ni supe cómo se llamaba. Y me dice, yo estoy orando y así, dije, no voy a descontar o me voy a herir con un cuchillo. Sacó un billete y lo puso aquí, en mi bolsa. Gracias, pastor. Se fue. Nunca lo volví a ver. La harina no va a faltar y el aceite no va a menguar. Somos sus hijos, somos su Jacob, somos su especial tesoro. Como padre amoroso Él me ama, pero como padre responsable Él va a hacer todo lo necesario para que yo reciba un entrenamiento saludable, benéfico y provechoso. Bendito sea su santo nombre. Para que yo no sea débil en la fe. El tiempo difícil nos entrena para ser mejores. Él quiere que yo crezca en fe, de fe en fe, de gracia en gracia, de victoria en victoria, para que alcance la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. Los caminos de Él no son nuestros caminos y sus pensamientos no son nuestros pensamientos, porque te tiene que bendecir. Pase lo que pase, suceda lo que suceda, tenemos que ser fieles al Señor. Está por amanecer, la oscuridad es terrible. Hay una palabra profética que dice: escóndete por un momento, en tanto que pasa mi indignación. Dios está enojado, pero doy gracias a Dios por este día. Él nos va a librar de la tormenta. Si tú crees que es tarde, no. Exactamente en el momento oportuno Él llega. Y cuando Él llega, la tormenta se quita. Cuando estemos con el Señor, le veremos a Él, que va a ser la mayor bendición. La mayor bendición que vamos a tener es que así vamos a estar con el Señor para siempre. Y yo creo que voy a ver a la hermana Carlota y voy a ver a Alberto Licha. ¡Qué bendición! Este es nuestro Dios, dice el Isaías 25. Le hemos esperado. Este es nuestro Dios. Y se dirá en aquel día: he aquí, este es nuestro Dios. Póngase de pie. Le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová, en quien hemos esperado. Nos gozaremos y nos alegraremos. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo, tú conoces los corazones, nuestros corazones, Señor, y tú sabes quienes se han esforzado, quienes te han buscado, quienes han, Señor, sufrido por tu nombre. Ayúdales, guárdales, bendíceles, líbrales de todo mal, Señor, si es tu voluntad. Como siempre, Señor, nos volveremos a ver en tu nombre, Cristo. Gracias, Señor, gracias, Señor. Dele un aplauso al Señor. Dele gracias a Dios.